Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más al canal El Sultán. Estoy aquí jugando un poquito con lo que va a ser pues una réplica en estaño de estas joyas que usan algunas mujeres, ¿verdad? O que usaron, hablando del Imperio Otomano. Hoy en día podemos encontrarlas fácilmente en la calle, pero antes este tipo de joyas iban a adornar no solamente a las mujeres ricas del palacio, sino también a las odaliscas, que incluso se dice que llegaban algunas a cantar o a bailar en las calles. Así que esto me lleva a hablar de un tema muy interesante para muchos y me refiero al harem. El harem otomano, amigos, no es el mismo harem que se puede conocer en otras culturas, aunque sí viene en su origen de la influencia de países árabes, gracias a que poco a poco los sultanes en Anatolia van a volverse más sedentarios, se van a quedar más en casa, no solamente ellos, sino su familia. Había que procurar una vida social interesante para ellos. Harem realmente significa que hay un espacio para que las mujeres estén ahí sin ser vistas por los hombres. ¿Por qué? Porque en este espacio, y referimos esta cuestión de los países árabes, cuando sobre todo llega el Islam, bueno, en este espacio las mujeres en un principio ya podían descansar de usar la pashmina o el velo y estar libremente en sus cuartos sin ser vistas por hombres. Recordemos que sobre todo las mujeres que son muy religiosas en el Islam tienen que cerrar su cabello y su pecho de la vista de los hombres. Entonces, en un principio, el harem era este espacio donde se convivía y, por supuesto, no había hombres visitando este lugar. Después el harem se va a convertir en un lugar donde muchas concubinas de diferentes países, todas de origen primero, o por supuesto de origen, ahora sí que de la esclavitud, ¿verdad?, van a llegar y van a empezar a aprender primero, bueno, el otomano, las costumbres de ese tiempo, hablando de diversión, ¿verdad? O sea, que se bailaba, que se tocaba, que se leía. Van a ser mujeres que van a ser instruidas y, por supuesto, obviamente van a convertirse muchas en parejas, no solamente del sultán o de sus hijos, también de algunos otros hombres dentro del gobierno e incluso también de algunos otros diplomáticos que estuvieran visitando el espacio. Muchas de ellas, lo que se dice es que pudieron haber tenido hijos del sultán, pero no todas tenían el reconocimiento de sultana o de favorita, consorte favorita. Por ahí hay estudios que hablan que algunos hijos del sultán incluso pudieron haber sido, pues realmente no desechados, ¿verdad? Pero pudieron haber tenido un espacio dentro de la corte. Y se llega a decir que a lo mejor algunos hasta pudieron ser sirvientes. Porque hay periodos de la historia, amigos, donde también se habla que no les bastaba a los sultanes su harem, sino que incluso podían salir a las calles, y de ahí algunas bromas respecto a que zonas de Estambul todos tienen posiblemente el mismo origen debido a que el sultán solía recorrer esos espacios. Y aquí hablamos de un periodo que se le conoce también como el sultanato de las flores, o un periodo donde más se dedicaban a la pachanga, a la fiesta, ¿verdad? Pero eso ya hablamos del declive del Imperio Otomano. El harem tenía no solamente esta opción para el sultán de divertirse, sino que también le permitía conocer más de los países enemigos. ¿Por qué? Porque las esclavas que llegaban ahí y que se llegaban a convertir en sus concubinas también empezaban a ejercer influencia para que él supiera más de su cultura y obviamente de su idioma y de cómo estaba estructurándose el poder. Por ello las mujeres fueron también muy importantes para el imperio, cuando sobre todo los sultanes no tenían ahora sí que no tenían el carácter o toda la fuerza que se necesitaba para gobernar, sobre todo hablando después del sultán Suleimán, quien realmente fue el magnífico. El harem, amigos, era un espacio cerrado. Hoy en día el más famoso es el Palacio de Topkapi, donde se encuentra una parte importante cerrada al público, que realmente puede visitarse, pero que siempre está en remodelaciones y se sigue estudiando,
porque sobre todo a partir de que Turquía se vuelve república, ese lugar se quedó como en un espacio en pausa. Hoy en día podemos entrar a él, podemos ver dónde estaba la cocina, podemos conocer sus espacios cubiertos de mármol, su baño, pero por ejemplo no hay que olvidar que este espacio no lo conoció como tal Hürrem Sultan. Esta remodelación nueva no la conoció ella. Ella fue parte del harem del palacio antiguo que se encuentra más lejos, como a la altura de la mezquita de Suleimán, que era donde se encontraba realmente el harem y el palacio donde se gobernaba en Topkapi. Por ello es que la serie Sultán a veces nos puede jugar una pasada, porque no existía la posibilidad de que estuvieran los hombres entrando y saliendo como si quisieran y como en el chisme. No era posible, amigos. Lo que se relaciona es que los visitantes diplomáticos, sobre todo los italianos, los venecianos, cuando llegaban ahí, pues lo que alcanzaban a ver lo escribían. Y lo que dejaron saber los propios escribanos del imperio también, pues van a aderezarle ahí un poquito de fantasía. En la vida real, aunque sí era un espacio donde sí las mujeres tenían una actividad sexual con los miembros de la familia, no era un prostíbulo, no era un lugar donde estuvieran bailando y cantando todo el tiempo. Era más bien servidumbre que se dedicaba a cuidar los espacios y, como decía, estaba dividido. Por ello es que nada más estaba cuidado por los eunucos, en su mayoría de origen africano, quienes se dedicaban a adiestrarlas, a cuidarlas sobre todo y a vigilar particularmente aquellas concubinas que tenían descendientes. Entonces, como vemos, amigos, hoy en día el anime, el manga, todo lo que se ve en las redes puede hacernos creer que el harem es este lugar donde hombres y mujeres entran y tienen una vida sexual, jajaja, jojojo, y realmente no. El harem era un espacio políticamente importante, pero también un espacio cerrado, como su nombre lo dice. Así que ojalá podamos visitar este espacio, verlo, apreciarlo, disfrutarlo en las series, no sin olvidar que mucho de lo que vemos también es ficción, porque, como decimos, era un espacio cerrado. Y ni las 1001 noches nos dice la verdad sobre lo que ocurría en esas fuentes y sobre esos tapetes maravillosos. Amigos y amigas, ojalá les haya gustado este video, a mí me encanta. Voy a seguir aquí y un día voy a sacar mis crótalos para bailar porque ando aprendiendo, pero no quiero dejar de invitarlos a que se sigan cuidando mucho, que nos sigan. Si les gusta nuestro video, compártanle, pónganle like. Nos vemos pronto. Hasta luego.